a ver, vamos a ponernos serio. Richard Bert, de su propia boca, está el video, todavía sigue estando el video subido a YouTube, de cuando él va por primera vez. Vos recordá que el almirante Bert en la modernidad es la única persona que fue, o sea, que su gobierno le financió tanto las expediciones hacia el norte como hacia el sur. ¿Bien? Él queda impactado no por las del norte, sino por las del sur, porque cuando vuelve a Estados Unidos, está en televisión nacional, yo lo uso mucho ese video, mucha gente lo utiliza, en donde él le dice a los periodistas que en la parte sur del mundo hay un territorio inmenso, o sea, gigantesco, lleno de recursos naturales, que Estados Unidos debería apurarse a plantar bandera. O casualidad, todo eso viene después de la Segunda Guerra Mundial, con unas historias muy interesantes de supuestamente los nazis yendo con submarinos para aquellas zonas, para la Antártida, ¿no? Tratando tal vez de hacer lo que no pudo hacer el comandante, el navegante Cook, de salir de la muralla de la Antártida. Después está el mito urbano, porque hay mucha gente que dice, no, porque Adolf Hitler, dentro de uno de esos submarinos nucleares, logró atravesar la Antártida, porque hay cavidades, obviamente, entonces no podés pasar por arriba del hielo, pero sí por abajo, pero la tenés que contrastar también con algo que más que leyenda urbana es un hecho bastante real de que el propio Adolfo falleció en el sur de Argentina. Pareciera que no se fue o se bajó del submarino y lo dijo a los muchachos, vayan ustedes que yo me quedo acá, que es un lugar hermoso. Y se quedó en el sur de Argentina y falleció en el sur de Argentina. Entonces, hay historias que son Sí, sí. ficción y hay De historias hecho que son más falleció en reales. Bariloche. En Bariloche, exactamente. Entonces no se fue a ningún lado pasando la Antártida. Entonces a lo que voy, o si se fue, volvió, no sé, le gustó más el sur de Argentina que del otro lado de la Antártida. Entonces a lo que voy es, de la propia palabra de Richard Bert, es, muchachos, apurémonos, recursos naturales, hay que plantar bandera aquí. Eso por un lado. O casualidad, luego de ese momento histórico, se crea el Tratado Antártico, ¿sí? Más de 57 países, ahí en 1957, firman el tratado de decir, a partir de este momento, ningún civil puede tener acceso libre a este territorio del mundo porque es declarado de interés científico y militar y lo nombra tipo, viste, como viste que la moda de la UNESCO de nombrar patrimonio histórico de la humanidad, bueno, se nombra patrimonio histórico de la humanidad, pero con acceso restringido y que solamente va a haber presencia militar y esa presencia militar va a controlar una actividad científica que no se sabe muy bien a qué se dedica esa actividad científica, digo, la mayoritaria se la conoce, supuestamente el estudio del clima, historia geológica, etcétera, etcétera, pero seguramente debe haber alguna partecita que nosotros desconozcamos dentro de esa ciencia geológica que se desarrolla en la Antártida. Y hay dos o tres cosas que se unen que son muy interesantes. La primera, vos sabés que muchas veces para justificar el viaje a la Luna se dice que nosotros, te dicen, no, si nosotros tenemos rocas lunares. Bueno, en ese mismo periodo de tiempo, después que se planta bandera con Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, aquel, el otro, el otro, el otro, para prohibir el acceso a sus civiles, viene una etapa en la que el propio eh, Wernher von Braun, que proviene de los científicos nazis con la operación Paperclip, va de expedición junto con un grupo de nazis y científicos de la NASA a la Antártida. Y ellos dicen que ahí en la Antártida hay, esto es oficial, vos sabés que a mí, yo, a diferencia de algunas otras personas que usted tal vez invite, maestro, yo hablo con la verdad en el sentido que es algo que uno puede ir y buscar y va a encontrar eso, no algo alarde de que a mí me pasaron el dato. Entonces, si vos buscas, te vas a encontrar con las fotografías de Wernher von Braun y un equipo pequeño de científicos en el sur, en la Antártida, recolectando rocas antes de ir a la Luna, diciendo estas rocas provienen de meteoritos y algunas son de una edad temprana de la formación lunar. Sí, pero ¿cómo sabes que eso pertenece a la Luna si todavía no fuiste? Para asegurarlo al 100%, ¿no? Quiero decir.
ni siquiera se habían mandado prácticamente ninguna sonda que hubiese traído roca ni nada por el estilo. Entonces, después, en la modernidad, ya por el año 2000 y pico, aparece, también lo tengo en video, un empleado de la NASA diciendo que, oh casualidad, en la Antártida, puntualmente en los valles áridos de la Antártida, se encuentra el mejor terreno para entrenar las misiones a Marte, tanto humanas como robóticas, por las características geológicas de la Antártida. Entonces ahí podemos empezar a ver también en esta nueva mentira espacial que es ir a Marte, que es un simbolismo pareciera para ir a la guerra más que para ir al planeta Marte, en donde vos fijate que se da esta coincidencia de que podrían falsear, o sea, podrían tener un escenario para falsear un amarizaje, como tuvieron que construir el territorio falso de la Luna, que lo han hecho en Nevada, lo han hecho en Arizona, acordate que parte del Stanley entrenamiento... Kubrick. Kubrick. Sí, Stanley Kubrick lo filmó, pero el escenario, también todo esto es oficial, ellos dicen que para simular el entrenamiento, y esto es verdad, instalaron explosivos en la Tierra, que hicieron explotar muchos en un campo súper gigantesco en Arizona, que hacen explotar, ¿para qué? Para que generara los cráteres, pero como entrenamiento, te dicen ellos. Cráteres enormes, explosivos reales, bomba, plum, explotan, agujeros tremendos de varios metros de diámetro, con varia cantidad de metros de profundidad, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, ya estaban acostumbrados a falsear escenario. Ahora, ¿cuál es el único escenario que el ser humano civil no puede ir? Es justamente a la Antártida. Entonces, quiero decir, se unen muchas cosas que les conviene más al sistema que al propio civil. E incluso, y esto es un dato concreto, si vos ponés ahora o buscás en alguna enciclopedia geológica, la Antártida es el continente más elevado de todos los continentes del mundo en promedio. O sea, tiene más de 2.500 metros, o sea, 2,5 kilómetros de altura promedio. Pero hay montañas en la Antártida que sobrepasan los 4.500 metros. Entonces, la Antártida es ideal para el terraplanismo. ¿Por qué? Porque las aguas están contenidas en un continente llamado Anillo Antártico, porque la costa de la Antártida, ni bien entras, hace así, y se va para arriba. Vos pensás que ya la Antártida tiene un montón de meses de noche. ¿Por qué? Porque se explica ahí el analema solar, que es cuando, digamos, el Sol no diría en la Tierra plana, lo que se puede observar desde Tierra es que el Sol hace una espiral, va pasando de trópico a trópico durante un año, pero tiene una característica. Cuando es verano, digamos, en Europa, el sol está más elevado en el cielo y hace un círculo más pequeño, y cuando es verano en el sur, en Australia, en Argentina, etcétera, el sol hace un círculo más grande y está más bajo en el horizonte. Eso es lo que se llama, digamos, la referencia panteística, esotérica de la Navidad, ¿no? De los 3 días de crucifixión es cuando el sol justamente en Europa empieza a venir hacia Europa, entre comillas, que va a pasar a ser el verano. Esta característica se llama analema solar, se dibuja un 8 en el cielo. Eso es lo que se observa de acá de Tierra. Ese 8 metió mucho tiempo en problemas al modelo heliocéntrico porque tuvo que aparecer Kepler, explicar su segunda ley, hablar de órbitas elípticas, no circulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese periodo en el que Europa tiene, digo Europa para que la gente se ubique, ¿no? Pero tiene verano y nosotros tenemos invierno, hay un larguísimo periodo donde la Antártida está de noche. Entonces, a mí se me hace un poco complicado esta idea de que si hay mucho más tierra, mucho más lejos, que tenga otro sistema solar, sinceramente, o sea, o que tenga otra fuente de luz. A mí se me hace complejo. Eso no significa que Irulanducci no tiene la capacidad de entenderlo, no haya otro mundo más extenso, más expansivo. A mí me gusta pensar más en esta cuestión tal vez iniciática en el sentido, ya te dejo, perdón maestro, pero digo, iniciática en el sentido mistérica de que nosotros estamos en este mundo terrenal,
Bueno, algunos dirán para venir a aprender, otros lo verán como una cárcel, eso depende de la escuela que uno tenga a nivel filosófica, yo lo prefiero ver dual, pero nuestro sistema de experiencia es este circuito cerrado, el resto es una mejoría espiritual, si así se quiere, si así se quiere ver. Es a donde apunta siempre cuando uno dice cómo circunnavegás la Tierra si es plana, cómo le das la vuelta al mundo, la Tierra es plana, la vuelta se da en círculo, hacia el este o hacia el oeste. Cada vez que vas hacia el sur te vas a chocar con la Antártida, que no vas a poder hacer otra cosa, y cuando vas al norte, que es a donde te guía la brújula, va a llegar un momento en el que la brújula va a dejar de operar de manera correcta, porque estás entrando en ese centro de Bosch donde se produce justamente esa alteración magnética. La Tierra plana. ¿Qué es? ¿Un plato? ¿Es como un plato redondo? ¿Cómo sería? A ver, explícamelo como si fuera un niño. Lo bueno es que si fueses un niño lo entenderías inmediatamente y no cuestionarías. El problema es que somos adultos y tenemos ya un conocimiento incorporado de adoctrinamiento que muchas veces es lo que hace que la mente se cierra. De hecho, yo tengo varios estudios. Vos sabés que la Universidad de Illinois en el 2007 presentó un informe de un cruce cultural entre 90 chicos norteamericanos y 60 chicos griegos. Chicos me refiero a edades de 6, 7 años a los 12, 13 años, de cómo concebían el mundo según ellos, y ellos hablaban de que el mundo lo concebían con lo que tus sentidos inicialmente te dicen, que qué es, que el sol y la luna y las estrellas son las que se mueven. Digo, pará, soy un niño. Vos decís, es verdad, estoy de acuerdo. Los niños no están, digamos, con la programación neurolingüística, con el problema Con el cultural, el adoctrinamiento cultural adoctrinamiento, estándar. etcétera. Ok, pero bueno, siendo niño, Ujú. vos me decís, bueno, la Tierra es plana. Ok, entonces No, yo... no, no, pero pará. Te repito lo que dicen los niños. Estoy hablando de un estudio de cruce cultural real llevado a cabo por la Universidad de Illinois. ¿Qué dice un niño que no es adoctrinado? Un niño dice, literalmente, te leo el estudio, dice, la Tierra es plana, estacionaria. Los ciclos de día y de noche se producen porque el Sol y la Luna se mueven y se alejan. La fuerza de gravedad no existe, sino que los objetos se paran o caen a la Tierra, o sea, porque ellos lo dicen con las personas. Las personas no están, dicen, de cabeza abajo con respecto a los que están en la parte opuesta del globo, porque la Tierra es plana y simplemente los objetos están apoyados sobre una superficie plana en la Tierra, de manera vertical, simplemente. Esa es la concepción de un niño. La concepción de un niño es lo que te indican a vos los sentidos. Ahora, después, el sistema educativo te transforma eso desde muy pequeño y te mete todo el lenguaje técnico, ¿no? Y te empiezan a introducir palabras como la gravedad y demás. ¿Cómo le explico yo a un adulto que de alguna manera tiene mucha más ventaja intelectual para entender cómo funciona una Tierra plana? Yo se lo explico de la misma manera que me lo explicaron a mí. La tierra, el agua no se curva. El agua no se curva. No hay experimento físico a escala que demuestre que el agua puede perder su principal propiedad, que es la de estar siempre a nivel horizontal. Lagos, mares, piletas, vaso, bañera, en la escala que vos quieras. No hay manera de hacer que el agua se curve. Después, si te vas a la trigonometría esférica, no hay forma de que sea compatible una Tierra de 12.700 kilómetros de diámetro con las observaciones que se hacen hoy en día con tecnología actual. Ejemplo, voy a Colonia y veo Puerto Madero en Buenos Aires y veo incluso hasta edificios de Quilmes. Hay 52 kilómetros de distancia, son 196 metros de curvatura, por lo tanto ningún edificio que supere los 190 metros de altura se podría ver, y se ven, no te voy a decir cientos, pero en las filmaciones y en las fotografías que yo tengo, que podés encontrar en cualquier lado, podés ir vos mismo a sacarla, se ven decenas de edificios, incluso algunos no superan ni los 60 metros y se ven. Después tenés observaciones un poquito más complicadas de hacer, pero más efectivas. Ingeniero civil J. Toland tiene su canal en YouTube, J. Toland. Se sube un avión comercial,
un avión estándar, viaja de Los Ángeles a Nueva York, en el camino agarra una cámara así como la que de una P900, que en realidad es una Alpha 6000 de Sony, una cámara de $600, le pone un lente infrarrojo y observa montañas que están a 940 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa? Para una Tierra de 12.700 kilómetros de diámetro, si vos te elevás 10 kilómetros de altura, vos no podés ver más de 357 kilómetros al horizonte. Después, a partir de ahí, la curvatura terrestre empezaría a decaer y los objetos quedarían ocultos detrás de la curvatura terrestre. Eso hace 50 años atrás no se podía hacer porque no estaba al acceso civil una cámara como un Alpha 6000 con un lente infrarrojo, un vuelo para hacerlo, un celular para ir viendo por dónde vos ibas, para después hacer la comparativa con las montañas que estás viendo, un montón de cuestiones técnicas. Hoy sí. Entonces, hoy es muy fácil demostrar que la Tierra es plana y estacionaria. Después, si te vas a la rotación y al movimiento de la Tierra, acordate que Michelson Morley, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando hacen el famoso experimento del interferómetro, demuestran que la Tierra está quieta y estacionaria. Ellos, por una cuestión filosófica, deciden que no existe el éter externo al planeta Tierra donde se debería haber detectado un arrastre en caso de la Tierra ir dándole una vuelta al Sol, pero que el espacio, en lugar de estar vacío, esté lleno de éter. Pero la premisa es incorrecta. El éter no está fuera de la Tierra no es una esfera que gira alrededor del Sol, y por lo tanto lo que el instrumental detectó es correcto. El instrumental detectó que la Tierra no se mueve. ¿Es tipo redonda como un plato, como si fuera un plato? Vos tenés que hacer lo mismo que hicieron los antiguos, y que a la fecha de hoy se puede hacer el mismo experimento. Vos, para determinar, por lo menos, no sé cómo es, hasta donde yo puedo ver, hay 3 o 4 cosas que me indican que mínimo tiene que ser circular, mínimo. Ahora, ahí puede entrar lo esotérico de las logias ocultistas que dicen el famoso "You cannot square the circle". Vos no podés redondear el cuadrado, o meter el círculo en el cuadrado, o meter el cuadrado en el círculo. Ahí lo que te están diciendo es, entre comillas, lo podés aplicar a un montón de cosas, pero en el caso geométrico de la Tierra es el siguiente. Yo tengo una brújula que me indica magnéticamente una circularidad. O sea, cada vez que yo me muevo para la izquierda, hay un vector que me indica que vaya doblando, siempre siguiendo un centro. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Entonces, mínimo, donde yo me muevo es un círculo. Después veo el Sol. El Sol hace un círculo. Más allá de que sea en espiral, hace un círculo. Después veo la bóveda celeste. Hace un círculo. Veo la Luna. Hace un círculo. ¿Qué es lo más lógico que sea la forma de la Tierra? ¿Un triángulo? No creo. No creo que haya un triángulo y un círculo adentro del triángulo. Que sea cuadrada y adentro haya un círculo, tampoco lo creo. Creo que el formato es circular. El formato es circular. Ahora, como no podemos pasar más allá de la Antártida por cuestiones burocráticas, pero yo creo que también por cuestiones físicas, la pregunta va a quedar siempre en ese imaginativo colectivo social de cómo será, ¿habrá un borde? ¿No habrá un borde? La verdad que no me cambia mucho, porque aparentemente no te vas a escapar a ningún lado, lo tenés que solucionar Bueno, acá. me vuelvo a Eh, sentir encerrado. No me puedo escapar. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que Elon Musk te va a subir un cohete y te va a llevar a algún lado, maestro? Eh, Eso es una religión. ¿Te das cuenta que esa manera de pensar, de me siento encerrado y tener la idea que la Tierra es una esfera y que algún día puedo ir a tomarme vacaciones a la Luna, eso es una religión? Simplemente, estás poniendo tu esperanza, tu desarrollo espiritual en manos de algo que nunca va a suceder. Entonces, bueno, está bien, igualmente, pará, a ver, Gochi, te entiendo, ojo, no digo que no, a mí me generaba más encierro, de alguna manera, la escuela, el trabajo. Hay cosas que me encierran mucho más que pensar en una Tierra esférica o plana. La Tierra plana, a diferencia de la Tierra esférica, me dijo, ojo, que la expansión no depende
de si algún loco vaya a inventar algún cohete mágico que se desplaza a la velocidad de la luz. Está vos ya tenés ese vehículo, ponelo en práctica, cargale el software. Y entonces me generó espacialidad en lugar de contracción como te está produciendo a vos, evidentemente. No, pues yo tengo que hacer un poco abogado del diablo, porque mucha gente siente eso, ¿entendés? Hay una cosa de encierro. Bueno, pero ahí nos vamos de tema. Lo que yo quiero saber es lo siguiente. Encierro es la situación actual que estamos viviendo Claro, y no hace claro. falta irse al espacio ni quedarse en la superficie Pero terrestre. hablemos en clave, viste, por las dudas. Sí, está Este, bien, maestro, está muy bueno. no, lo que yo digo es lo siguiente. A ver, pero que eso si te vas al sur, por ejemplo, hacia lo que sería la Antártida. Ahora, si uno fuera digamos, de acuerdo a lo que sería la Tierra plana, ¿no? En línea Sí, recta hacia el oeste, ¿no? Desde sí, te Buenos chocas con la Aires. Antártida. ¿Querés que te comparta pantalla y te muestre una Ah, imagen? pero pará, pero eso es muy loco, porque yo estoy yendo para el oeste y me choco con la Antártida. Claro, pero eso sucede así. Vamos a suponer esta proyección cartográfica como para que se entienda. Acá, capaz que ahí no se ve muy en detalle, pero acá todo esto blanco sería la Antártida. Todo esto blanco sería la Antártida. Bien, si yo agarro y decido salir de acá, de Argentina, en dirección oeste, si yo no sigo una orientación magnética llamada brújula y sigo recto, hago así, ¡ping! Y me choco en la Antártida. Si no, tengo que seguir la brújula y la brújula me va a hacer siempre girar en círculo, o para este lado o para este lado, porque la brújula va apuntando en círculo hacia un centro norte, no porque yo lo decida, porque así funciona el magnetismo en la Tierra. Hay un centro en el que todas las brújulas apuntan. Entonces, si yo navego en lo que se llama línea de reconocimiento muerto, tanto para el oeste como para el este, me choco la Antártida. Eso es así Bueno, en la realidad. yo te voy a felicitar porque es la primera vez que explicás correctamente cómo funciona el Tengo tema de la cientos de... Antártida. Pero te lo digo en serio, porque ahora se puede entender. Yo necesitaba esto para que la gente pueda entenderlo. Que la Antártida va bordeando todo, porque eso si no, no se entiende. Siempre hablan. No, Y bueno, pero eso bueno, está bien igual, está bien, Gochi. Capaz que acá lo charlamos por primera vez, pero cientos de veces lo hemos mencionado. Yo tengo, por eso te decía si querías que compartiera pantalla, porque te mostraba un video con una brújula cómo se circunnavega. Esa es otra palabra que te da la orientación circular. Circunnavegar. exacto, Haces exacto. un círculo, como dar una vuelta a la manzana. Por más que la manzana sea cuadrada, vos, mientras que hagas un trayecto, entre comillas, circular, podés volver al mismo lugar de donde partiste sin necesidad de que sea un globo. La cuestión es que nadie, jamás en la actualidad, ha hecho lo que acá sí que no se podría hacer si la Tierra no fuese plana, que es, si yo salgo en línea recta, pero no hacia el oeste o hacia el este, sino que si yo salgo hacia el norte, en una Tierra esférica, esto se doblaría, ¿sí? Esto se doblaría, entonces yo haría la vuelta norte-sur o sur-norte. Eso no existe. No hay nadie que lo haya hecho a la fecha de hoy. Estamos en el 2021. ¿Eh? Eso sí No. demostraría que la Tierra es una esfera. Y los que dicen que dieron la vuelta al mundo y bla, bla, bla. Sí, Magallanes, Elcano, la dieron como te estoy diciendo yo. Richard Cook, perdón, Richard Cook, el Capitán Cook la dio 3 veces desde en el año 1760 y pico, 50 y pico y 70 y pico. La vuelta al mundo es justamente así, es así. ¿Qué hizo Colón? Colón no hizo nada, cruzó de Europa, hizo y vino hasta acá y hizo un trayecto en línea recta, entre comillas. Para mí ni siquiera existió tal personaje como Colón, pero, pero Magallanes, ponele, la vuelta al mundo de Magallanes que la termina dando el Cano. ¿Qué hizo? Y salió de Europa, vino por acá, hizo por ahí, pum, pasó por acá, hizo así, pum, pum, dimos la vuelta al mundo. Está bien. O sea, dala norte-sur o sur-norte. ¿Entendés? Si no, estamos en la Ahora, misma. escuchamos una cosa. No, bueno, siguiendo con este tema, ¿qué pasa con el famoso domo que hablan mucho? Y eso para mí es como,
es como decirle, es como preguntarle a un heliocéntrico, ¿qué pasa con, con el famoso león de la constelación de Leo? Tenés que, o sea, hay cosas que son simbólicas, hay cosas que son de signos, hay cosas que son físicas, hay cosas que son interpretaciones ocultistas que vos tenés que estar iniciado para comprender lo que te están diciendo o lo que te están mostrando. Entonces, el domo, para mí puntualmente, yo dentro de la investigación que tengo hecha y que te diría que soy el único que la ha presentado, porque la he presentado en las conferencias que di en Estados Unidos y allá por el 2017, cuando me puse a ver bastantes cosas, una lástima que no te pueda compartir pantalla, pero dato técnico. Yo te voy a decir lo que es el dato técnico. Para mí no hay un domo. Ya te digo, yo también soy de los que dicen, mirá, sí, más allá de la Antártida puede estar Narnia, pero hasta que no la cruce y la vea, yo no te puedo decir a ciencia cierta, sí, hay más territorio más allá de la Antártida. Lo veo, lo pienso, veo gente que lo expone y me parece coherente, me parece coherente. Hay mapas que vos decís, podría haber más territorio más allá de la Antártida, no sé cuántos kilómetros más allá de la Antártida, pero trato de quedarme en lo empíricamente constatable. El tema del domo es también muy simbólico. Acordate que la palabra domo tiene varios significados. Uno es casa. De ahí viene el mayor domo. Pero también domo viene de dominador, de dominus. Entonces, pareciera que hay un dominador de la casa, de nuestra casa. Pareciera que el domo puede llegar a ser una cuestión de decir que hay un límite. No necesariamente tiene que haber una cúpula de cristal, como se dice, sobre todo mucha gente que lee textos bíblicos y demás. Yo lo que creo científicamente hablando es, hay un cohete que lo manda una empresa que se llama Aerospace, una empresa que es dependiente de la NASA, en el año 2014 o 2016, mandan un cohete, lo que se llama un Sounding Rocket, que es un cohete chiquitito de 6 metros de altura, que son los que verdaderamente ascienden a 120, 130 kilómetros de altura. Los de la NASA y otras agencias hacen una trayectoria en arco y van a parar al mar. Salen de tu vista como si fuese un misil balístico y van a caer al agua. Estos Sounding Rockets son los que se usan para hacer, digamos, recolección de datos estratosféricos y demás. Ese cohete, cuando llega a los 120 kilómetros de altura, su termostato de temperatura exterior muestra que la temperatura es casi cero absoluto. Entonces, ¿por qué te digo este dato? Porque la ciencia moderna, a partir del siglo XX, descubrió, a través de hacer experimentaciones con tratando de poner la temperatura lo más abajo posible, lo más cercano al cero absoluto, descubre que suceden fenómenos muy extraños para la física moderna, que es prácticamente que no existe el rozamiento, Exacto. que no hay pérdida de energía, que pareciera como que desafía la entropía, que desafía la segunda ley de la termodinámica, por así decirlo, en muchos aspectos y demás. Entonces, hay una tendencia que es, más arriba voy, más frío se vuelve todo. Cuando vos viajas en un avión comercial, afuera puede haber hasta menos 60 grados centígrados afuera del avión a esa altura, por ejemplo. Si seguís subiendo, hay un pequeño gradiente térmico, pero después de los 30 kilómetros de altura hacia arriba, todas las gráficas te muestran que la temperatura desciende. El modelo oficial te dice que a partir de la línea de Kármán, o sea, a partir de que vos llegás a una altitud de 100 kilómetros, de golpe la temperatura empieza a subir y se empieza a formar lo que se denomina la termosfera, que supuestamente alcanza los 2500 grados centígrados. Eso te dice las agencias espaciales. Pero este cohete te está diciendo todo lo contrario. De hecho, que casi se alcanza el cero absoluto. ¿Qué significa que se alcance el cero absoluto? Que no habría, digamos, fricción, no tendrías rozamiento, no tendrías pérdida de energía. Tal vez esa es la explicación de por qué los planetas, el Sol y la Luna, giran sin parar, sin cambiar la velocidad, sin alterar su ciclo por miles de años, sin perder energía, porque siempre han hecho los mismos movimientos y no hay una pérdida
de 1 km/h, jamás se ha registrado eso. Siempre es la misma velocidad constante. Si vos eso te vas a las charlas TED, que fue furor en su momento, viste esa gente que agarraba un imán, lo enfriaba con nitrógeno líquido y lo ponía sobre un riel de imanes de neodimio y empieza a dar vueltita que va alargando como el humito del nitrógeno líquido que va saliendo y se pone a dar vuelta. Eso se llama quantum levitation. Es un fenómeno que se descubre en nuestro siglo. Levitación cuántica, que es que los flujos magnéticos no les gusta, digamos, las bajas temperaturas. Entonces se produce este fenómeno de quantum levitation. Entonces vos tenés otra propiedad descubierta a principios del siglo XX, que es la superconductividad y los superfluidos. Perdón por el tecnicismo, pero te lo termino así. En pocas palabras, los superfluidos son qué pasa cuando vos a un gas lo enfriás y lo intentás llevar al cero absoluto, rompiéndole su, digamos, equilibrio térmico estándar, ¿no? Cuando lo pasás al punto crítico de lo que el gas soporta. Se cristaliza. O sea, así como el agua tiene esos 3 estados de sólido, en su forma de hielo, líquido y gaseoso, cuando vos agarrás un gas, ¿sí? Porque cuando vos calentás agua, se produce un gas, ¿verdad? Eso es la evaporación. Pero cuando vos agarrás un gas y al gas ese le rompés el punto crítico y lo enfriás, el gas se vuelve cristal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros estamos en un circuito cerrado. ¿Por qué lo podemos determinar? Porque existe la presión atmosférica. En un modelo de una Tierra esférica, ¿cómo haces para tener presión atmosférica? Si el circuito es abierto, y ese abierto significa la inmensidad del espacio exterior, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos gases en nuestro mundo para respirar si el sistema es abierto y vos estás rodeado del vacío del espacio exterior donde hay cero presión? O sea, si vos te vas a las leyes de la termodinámica, el gas de la Tierra debería hacer y desaparecer. Eso es lo que te indica la física. La gente que cree en un modelo esférico tiene que demostrar cómo puede ser que nosotros tengamos presión atmosférica si no existe un contenedor. Vos no podés generar presión atmosférica si no tenés una tapa. Entonces, ¿cuál es la tapa, el domo en una Tierra plana? Es el producto de baja temperatura con los propios gases que tenemos, que podría cristalizar y formar no una cúpula, no un domo, sino que una tapa, una barrera, un contenedor. ¿La forma de ese contenedor tiene que ser una cúpula? No necesariamente. No te lo puedo tampoco ni siquiera demostrar. Lo que te puedo demostrar, entre comillas, es que nosotros más arriba vamos, más frío se vuelve, y un gas cuando se vuelve frío se cristaliza, y nosotros en la atmósfera tenemos presencias de gases nobles por doquier, desde el CO, el hidrógeno, el helio, el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo el hexafluoruro de azufre, que es lo que emanan los volcanes cada vez que hacen erupción. Entonces, las condiciones para tener un circuito cerrado están. Ahora, si vos le querés decir cúpula, le querés decir domo, podés de alguna manera hacer que se malinterprete y la gente piensa que Bueno, todo eso es una cuestión religiosa. ah. Ahora, ¿qué pasaría con el resto de los planetas del sistema o de otros sistemas? ¿Cómo funcionaría eso dentro de toda esta teoría, digamos? Hay que irse a la alquimia, a la astrología, y ahí te lo explica. ¿Qué es un planeta? Es una estrella errante. Hasta donde sabemos es una estrella errante. O sea, es algo en el firmamento que se mueve independientemente del resto de conjunto de estrellas que no tienen paralaje y diferente al Sol y la Luna. Esos planetas tienen una simbología esotérica, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Saturday and Sunday. Y yo creo, o sea, pero ahí volvemos a lo mismo, o sea, esta idea de que no, porque algunos son gaseosos. Otros, como Marte, no tienen más atmósfera prácticamente, tiene una atmósfera muy chiquitita porque su campo magnético se debilitó y entonces, pero ¿cómo? ¿No es la gravedad la que sostiene los gases pegados a la Tierra? ¿Qué tiene que ver el campo magnético?
Entonces, si es una cuestión de campo magnético, entonces, ¿qué pasa con los gases en nuestra Tierra? Vuelvo a lo mismo de anterior, ¿no? Esta idea de la presión atmosférica. Independientemente de eso, ¿vos te pensás que la NASA fue a la Luna alguna vez? ¿Vos te pensás que la NASA mandó 8 naves, y los rusos también, y los chinos también a Marte? Y están ahí en Marte, si están en la isla de Devon. O sea, lo mismo que te decía al principio, la Antártida puede ser utilizada como un escenario para falsificar Marte, pero no te olvides que si vos ahora ponés NASA Isla de Devon, te aparecen mini rovers en la isla de Devon, en Canadá, que tiene toda la superficie parecida a la entre comillas, a la superficie marciana. Y también hay un montón de otros lugares que se parecen a la superficie marciana. Y sobradas están las dudas, las fotos que mucha gente expone de hay una mosca en el rover, ¿cómo puede ser que el rover se mantenga limpio después de tanta cantidad de años, independientemente de cuál de los rovers quieras invocar? Quiero decir, nadie fue a otro planeta, físicamente. No, Nadie fue a otro mundo rocoso. Si estamos hablando de que la NASA no puede, o sea, que no puede ni siquiera tirar un cohete tripulado sí, o sí. con un robot arriba más de 50 kilómetros para arriba. No, estoy de Entonces, acuerdo, es una falacia la NASA, pero eso no implica igual que no puedan existir otros planetas, existen o otros sí, planetas. y si fueran Claro que planos o existen. no, también serían planos. ¿Por qué tienen que ser, pero por qué tienen que ser plano? O sea, el árbol es plano, la Tierra es plana y los árboles no son planos. Ah, bueno, está bien. ¿Entendés? O sea, eso es una respuesta psicológica de adoctrinamiento. Como es una falacia es la falacia de cantidad o la falacia de comparación. Porque las bolas que yo uso para jugar al pool son esféricas, entonces la mesa de pool tiene que ser esférica. Y no, o sea, la mesa de pool puede ser plana como es y juego con bolas esféricas. ¿Y cuál es el problema? Acá el punto es que a nosotros nos dijeron, nuestro mundo es un planeta. Pero eso es una cuestión pitagórica, eso es una cuestión, acordate que ya en el hermetismo, Sí, en la cábala judía, en la cábala cristiana, se habla de que el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero esto es una cuestión filosófica, dicen los pitagóricos, sobre todo le mando un gran saludo a Daniel Márquez, que fue uno de los que nos hizo una investigación bastante profunda sobre esto, tomado de otros, ¿no? Pero quiero decir, los pitagóricos creían que el mundo es un ser vivo y representa el espíritu divino. Y para los griegos, la mayor de las perfecciones geométricas es la esfera, y el círculo es una parte de una esfera, ¿verdad? Entonces ellos decían, el espíritu de Dios debe ser una esfera, porque el espíritu de Dios tiene que ser perfecto, y la creación de Dios, por lo tanto, tiene que ser perfecta. Y entonces la tierra tiene que ser una manifestación de esa perfección, y la figura más perfecta para nosotros es la esfera. Entonces el mundo debe ser una esfera. Pero los griegos, no te olvides, si vos ahora ponés cosmología griega, los griegos no creían que la Tierra era esférica. Ellos creían que el mundo era esférico, que es diferente. Mundo no es lo mismo que planeta Tierra. Mundo es esta idea de el conjunto del reino que nosotros habitamos. Para los griegos, ¿qué era la esfera? ¿La forma de la Tierra? No, era una Tierra circular con una cúpula semicircular y un abajo de la Tierra semicircular. El conjunto del mundo era una esfera, pero donde ellos vivían era plano. ¿Entendés? La esfera la formaba el firmamento, la Tierra plana y la parte, digamos, de abajo de la Tierra, que podemos hablar del Sheol, el infierno, lo que vos quieras. Eso era lo que los griegos consideraban una esfera, no el planeta Tierra como tal. Después sí habría, según la historia, algunos griegos que empezaron a teorizar que la forma de la Tierra debería ser esférica, por cual o tal eclipse, o por verle o lo de Eratóstenes. Bueno, esas son fábulas, que esos experimentos pueden ser explicados perfectamente en una Tierra plana. Pero en sí, definitiva, los otros planetas, si son esféricos, no hacen que lo que vos habitas sea esférico. Y déjame cerrarte con esto. ok. ¿Qué características tienen los planetas? Se ven circulares mínimamente,
pueden tener esa percepción de que es algo esférico, lo que pasa es que no lo sabemos porque lo estamos viendo por un telescopio, que no generase estereoscopía, nadie le vio la otra cara a Júpiter, jamás nadie le vio la otra cara a Saturno, como para decir que son esféricos, pero tienen una característica, al menos se mueven. Entonces, si vos trasladás las características de lo que vos llamás planeta, que es estrella errante, lo trasladás a nuestro mundo, ¿tiene alguna de esas características? O sea, ¿la Tierra se mueve alrededor del Sol para ser llamado planeta? No se mueve. Entonces, ya una característica de lo que vos llamás planeta no está en el mundo que vos habitás. Segundo, ¿la Tierra es esférica? No. Geométricamente la Tierra no es esférica. Entonces ya otra característica más de lo que vos llamás planeta tampoco está en nuestro mundo. Entonces, ¿qué carajo te hace pensar que lo que está allá arriba tiene que estar acá abajo? O sea, yo veo el sol que brilla y entonces la Tierra debe ser un sol. No tiene sentido. ¿Entendés? Cuando te lo pones a ver realmente, no tiene ningún sentido. ¿Y los planetas estarían más cercanos a lo que dicen, por Es ejemplo? muy... Mira, esa es una buena pregunta de esta perspectiva, incluso también con las estrellas, incluso con el Sol y con la Luna. Si vos vas a lo que es el experimento de Eratóstenes, esta idea, ¿no?, de que Eratóstenes, a través de la diferencia de distancia entre Alejandría y Siena, y la sombra de un obelisco con la sombra proyectada de un, ¿cómo se llaman? Los molinos de agua, no, pero bueno, sí, molinos no, pero los fosos de agua, ¿no?, según cómo entraba la luz en un foso de agua, en comparación a la sombra de un obelisco en 800 kilómetros de distancia, y entonces si la Tierra es esférica, acá no se proyecta sombra, pero acá sí, entonces saco la diferencia y asumo que todo va a un punto central, y entonces sacó que la Tierra tenía 40.000 estadios griegos, una cosa así, que es el equivalente a esos 12.000 kilómetros de diámetro que hablábamos al principio. Ese mismo experimento, si en lugar de asumir que la Tierra es curva, yo la Tierra la dejo plana, ¿sí? La Tierra la dejo plana, tomo una luz que sea local, no el sol a 150 millones de kilómetros que alumbra de una manera impresionante, sino que digo, la superficie de la Tierra es plana, acá tengo un objeto, acá tengo otro, la luz está cercana. Obviamente, si la luz está cercana al objeto que tengo acá, no va a proyectar sombra, pero la luz que hace un cono, sí me va a proyectar sombra en este objeto. Entonces hago un triángulo recto, así. Base recta, levanto, tiro la tangente y saco la distancia al Sol. La distancia al Sol son aproximadamente unos 5.000 y pico de kilómetros. Ahora, ¿dónde está el tema? Eso es un ejercicio que supuestamente hizo una persona hace 2.300 años atrás. Creo que hemos crecido un poquito en tecnología, ¿no? Porque además él asumía que los rayos del Sol entraban paralelos. Hoy se puede, o sea, se ve de sobremanera que los rayos del Sol, los rayos crepusculares, no son los rayos del Sol, pero es la luz cómo se comporta cuando atraviesa las nubes, se ven que son como un triángulo. O sea, de acá está la fuente de luz y los rayos son divergentes. O sea, ¿cómo puede ser que Eratóstenes haya visto que eso era paralelo? Por eso te digo que es más una fábula que algo real que haya existido. Pero el experimento está bien. Puedo asumir que la Tierra es esférica, puedo asumir que la Tierra es plana. Si asumo que la Tierra es plana, lo que saco es la distancia al Sol. Me da 5.000 y pico de kilómetros. Lo mismo me da la Luna. Ahora, el tema es que todas esas observaciones se hacen desde la superficie terrestre y vos tenés todas las capas atmosféricas, que como bien se sabe, la atmósfera hace de lente. Entonces, es como que imagínate que vos vivís adentro del agua, en una pileta de agua, ¿sí? Vos estás abajo de la pileta, todo agua, agua. Y afuera del agua está el sol, pero vos no vas a ver el sol realmente de afuera del agua, vos vas a ver la proyección de luz que hace el sol en la última capa de la pileta, de la última capa de agua que tenés acá. Entonces vos siempre vas a estar haciendo el cálculo incompleto, porque estás viendo, no estás teniendo en cuenta, es como ahora los anteojos que vos tenés, tienen un reflejo de una luz que tenés ahí cercana. Yo puedo hacer un montón de cálculos, pero no estoy viendo la fuente de luz a donde está, yo estoy viendo la fuente de luz aparente, que eso es una palabra que se usa mucho en astronomía, la posición aparente. Entonces, si nosotros no triangulamos el Sol afuera de la atmósfera, al menos
40 kilómetros de altitud, nos vamos a quedar con esos 5.400 kilómetros de distancia porque estamos haciendo una observación desde tierra donde hay capas atmosféricas que nos distorsionan la posición real del objeto que estamos viendo. Te cierro con esto. El problema es que cuando vos subís arriba de los 40, 50 kilómetros de altura, el espacio se ve negro, no se ven más las estrellas, y tampoco se ven los planetas. Se ve el Sol y se ve la Luna. La Luna se ve así chiquitita. Vos la ves a nivel de suelo, ves a la Luna salir del horizonte y es gigante. O sea, hay imágenes, hay fotografías de la Luna saliendo del horizonte y vos decís, se me viene encima. Esa misma Luna, en ese mismo momento, si vos subís 40 kilómetros para arriba, no solamente no está en el horizonte, está acá arriba, sino que además se ve así chiquitita. Imagínate la distorsión que genera la atmósfera. Entonces, ¿la NASA una vez te mostró en tiempo real las estrellas en el espacio? Jamás. Cuando le hacen la pregunta a los astronautas del Apolo 11, se ponen todos nerviosos. Uno dice, no, yo creo que nunca la vi las estrellas. En la actualidad yo tengo ahí unos clips en donde se contradicen los astronautas modernos. Algunos te dicen que lo ven desde la Estación Internacional Espacial, otros te dicen que no. Entonces, el problema es que todo lo que nosotros vemos de la bóveda celeste es una proyección de la luz en una pantalla. Esa pantalla es la atmósfera. Cuando vos superás esa pantalla, estás por detrás de la pantalla y no se ve más la luz. Entonces, ¿a qué distancia están los planetas? La pregunta es, vos seguramente no lo sabés, ¿cómo sacaron ellos la distancia a los planetas? O sea, vos, si yo te pongo ahora acá en Google, pongo distancia de la Tierra, ¿a qué planeta te gustaría saber, maestro? A Marte. A Marte. Depende si está en su perihelio, digamos, no perihelio porque eso es referencia al Sol, pero quiero decir, depende si está en la parte más lejana de la órbita excéntrica o en la parte más cercana a la Tierra, ¿no? Pero dice, la distancia media, por eso, porque hay una distancia máxima y una distancia más corta, es de 225 millones de kilómetros. Bárbaro. ¿Cómo saben que está a 225 millones de kilómetros? Vos te pensás que cómo lo midieron, que fueron con una regla y lo midieron, tiraron una cinta, fueron tirando una soga para medir los nudos como hacen en el agua. ¿Cómo midieron eso? Pues no lo midieron, obviamente que no lo midieron. Eso viene de la mano de la unidad astronómica. La unidad astronómica es un consenso que se ponen de acuerdo la Royal Academy de Londres, junto con el Vaticano, junto con la con la con el, no sé, no me acuerdo nunca el nombre equivalente de la Royal Society de Londres, de la francesa y demás, pero digamos, es un consenso de los países europeos relacionados a la ciencia, en base a el ejercicio que hizo el jesuita Maximilian Hell en 1750 y pico, donde, ahí es donde el capitán Cook inclusive muere, yendo a distintas partes del mundo, te la voy a hacer corta, van a distintas partes del mundo en esa época, sin relojes, sin nada, para observar el tránsito de Venus, desde distintas partes del planeta Tierra. Entonces dibujan un triángulo, pim, pum, pam, hacen un paralaje, en base al paralaje dicen, el Sol está a una distancia media de 150 millones de kilómetros. Y a partir de este momento, nosotros vamos a establecer que una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros. Y de ahí le dan la medida al sistema solar. Ahora, ¿el problema cuál es? Ellos dicen en su momento, dicen, vamos a hacer que Venus, porque a nosotros se nos canta el culo, sea del mismo diámetro que la Tierra. Un poquito menos. Pero vamos a establecer que Venus tiene el mismo diámetro que la Tierra. Entonces, ellos mismos, en el año 1700, dijeron, Venus tiene el mismo diámetro que la Tierra. Entonces yo, sabiendo el diámetro de la Tierra, el diámetro de Venus, sabiendo el diámetro de la Tierra sacado por Eratóstenes, ¿no? Porque ni siquiera todavía habían recorrido la Antártida en su totalidad, pero bueno, en base a el diámetro que nos dio Eratóstenes, suponiendo que Venus tiene el mismo diámetro que la Tierra, entonces yo voy a hacer un triángulo así, un paralaje y unidad astronómica. Ahora, ¿a qué distancia en la Tierra plana está Marte? Y me iría a la cultura védica. ¿Por qué? Porque, te repito, no hay manera
real de saberlo. Sobre todo cuando vos subís los 40 kilómetros de altura y no se ven ni siquiera las estrellas. Totalmente. Ahora, yo prefiero creer en mi filosofía, esto es personal, prefiero creer que los planetas están mucho más cerca que lo que nos dijeron, porque yo creo en algo que te marca en el momento que vos nacés la energía de el mecanismo celeste, llamado astrología. Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron, y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.